buenas tardes, estimados amigos de su programa Reflexiones Radio. Como siempre, agradeciéndoles por su grata compañía, por hacernos el favor de compartir con nosotros esta hora en la que siempre tenemos la intención de llevarles un programa ameno. Aquí voy a parafrasear al periodista Miguel Cortés. Se dice que su programa es serio, pero no aburrido. Lo mismo podríamos decir de Reflexiones Radio. Gracias por acompañarnos, por su sintonía desde los más diversos lugares del mundo, porque tenemos gente que nos mira desde el otro lado del Océano Atlántico y del Pacífico, y también de muy diversos lugares de Latinoamérica. Hemos tenido reportes de que algunos programas han sido vistos en 44 países, lo cual nos llena de muchísimo orgullo. Pero yo creo que hemos llegado ahí, Leiner, gracias a que hemos sabido escoger muy bien a nuestros invitados e invitadas. Y hoy no es la excepción. Hoy contamos con la doctora Marta Ávila. Vamos a hablar un poco, de aquí en adelante la vamos a seguir llamando Marta porque no le gusta ni que le digan doctora ni que le digan doña. No. Entonces, Marta, entre amigos. Y vamos a hablar de un tema, para muchos de ustedes tal vez les sea muy familiar su cara o su nombre, porque ha sido una destacadísima profesional de la danza en Costa Rica y más allá. Y bueno, por eso es que el programa hoy se llama Hablemos de Danza, ¿cierto, Leiner? Así es. Buenas tardes a nuestros radioescuchas, a nuestros invitados a través del Facebook Live. Y como siempre, vamos a empezar este programa diciéndoles que estamos muy contentos de que nos acompañen cada semana y por supuesto que les agradecemos sus comentarios a través del Facebook, a través del correo electrónico, reflexionesradiocr@gmail.com, y por supuesto sus comentarios y planteamientos sobre el programa son bienvenidos para mejorar. Ya hablábamos entre corrillos que ya estamos casi a punto, si no es hoy, es la próxima semana, tenemos que echarnos un cake la próxima semana, porque estamos cumpliendo años, ya estamos con el primer año a cuestas. Así es, estamos con el primer aniversario de esta quijotada, que fue una ocurrencia de Leiner, que me pidió secundarlo y yo las buenas ideas usualmente las secundo y bueno, nos alegramos muchísimo. Y como les decíamos, para estar cumpliendo nuestro primer aniversario tenemos una distinguidísima invitada que es la doctora Marta Ávila, directora hoy día de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. Pues para quienes están dentro del ámbito, reconocerán en la Escuela de Danza de la Universidad Nacional una de las principales escuelas de danza de Costa Rica y de Centroamérica. Pero bueno, no le vamos a robar el show y el espacio a Marta y ella va a ser quien nos lo cuenta, pero sin embargo recordarán ustedes que en Reflexiones Radio, primero hablamos de la persona porque nos interesa mucho conocer a la persona detrás del personaje. Pues te dejo, Leiner, para que nos presentes a Marta. No, yo quisiera más bien preguntar un poquito más de quién es Marta Ávila, pero empecemos porque nos cuentes un poquito en detalle de dónde viene Marta, dónde nace, cuáles son, digamos, cuál es el entorno familiar y el primer entorno, digamos, los primeros elementos del sistema educativo de Marta, donde hizo su kinder o su primaria y su secundaria, y que nos cuentes un poquito de esa primera parte de tu vida. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Igual felicidades y ojalá que este programa siga teniendo muchísimos años más de audiencia y que siga creciendo. Eso es una quijotada que me parece maravillosa, donde también diferentes disciplinas nos podamos encontrar y hablar relajadamente.
Bueno, no sabía que tenía que hablar de mi vida, ni hablar de la escuela de danza, pero yo soy santaneña, nací en Santana, en el centro en de el Santana. centro de Santana. Mi dirección siempre era Marta Ávila, Santana Centro, San José, Costa Rica. Santana Centro. Nada más, la hija del panadero, entonces todo el mundo sabía que llegaba a mi casa o llegaba a la panadería de mi papá o mi abuelo, las cartas. Las cartas o aquel famoso, digamos, El telegrama. telegrama que Telegrama. mandaban antes cuando lo mandaban Sí. a uno a buscar por alguna cosa. Inclusive una vez en Nueva York estaba con Yuriko Kikuchi y su esposo, que era un escritor, un japonés, y me dice, dame su dirección. Le digo, Santana. Me dice, pero no puede ser. ¿Cómo una persona no tiene número en su dirección? Le digo, me dice, o usted es muy famosa o vive en un pueblo muy chiquito. Entonces yo le dije, bueno. Eran las dos cosas, porque el panadero del barrio es muy famoso. Es muy famoso, entonces, bueno. Pero mi entorno familiar también tiene que ver con que de parte materna, la parte paterna era mi abuelo panadero y mi papá también. Y Sí, una familia de panaderos. panaderos. Y también del lado materno han sido los educadores. Y mi abuelo era músico, era el maestro de música de la escuela de Santana, que se llama Andrés Bello. Y mis abuelas y mis tías y mi mamá, todos eran docentes. Entonces, yo crecí en un ambiente como de educación y arte. Y eran docentes, me imagino, De formadas escuela. en la escuela normal. En la algunas. escuela normal, probablemente, y algunos seguro, mi abuelo medio autodidacta, pero mi mamá sí estudió en la UCR, pero hizo también su licenciatura aquí en la UNA. Cuando era la normal. Cuando en educación se abrió la licenciatura para orientación. Ella se había graduado en la UCR allá y luego saca aquí la ¿Y licenciatura. en qué lugar hiciste tu escuela, tu kinder? Mi kinder fue en Andrés Bello y llegué hasta el 5º grado. En 6º grado me mandaron a Castella, un poco por, como yo a veces digo que por castigo o por... Porque era muy mal portada en esa época. Aparentemente era no tanto mal portada, sino muy inquieta. Yo era seguro. Hiperkinética, Sí, que dicen ahora. probablemente me hubieran mandado a dar Ritalina y todas esas cosas, porque yo era inquieta y me gustaba estar en todo lo que fuera estar moviéndome o haciendo representaciones. Entonces yo desde niña, mi primera actuación la recuerdo muy claramente que fue en un saloncito de la iglesia de Santana, donde montaron en el kinder una presentación de danza, donde bailábamos las notas o las piezas del Cascanuez. Después me tocó hacer en el kinder. ¿Y qué edad era eso? 5 años. 5 años bailando el Cascanuez. Desde los 5 años. Imagínense. Después, en el kinder hicimos Cenicienta y a mí me tocó hacer Anastasia, la hermana Cenicienta, y había que bailar y cantar y recitar. Y después, en todos los años de la escuela, hacía el 11 de abril, aunque fuera de India, o de bastonera, pastorcillo en Navidad, en el día de San Pedro y San Pablo era canastilla de flores, o sea, siempre me encantaba estar en lo que significaba, digamos, escénico. Eso es interesante porque habiendo todas las posibilidades en el Castella, digamos que no te fuiste por el lado de interpretación musical o... No, me metieron al Castella porque mi mamá, como mi abuelito era músico, claro. Ella quería ir, en mi casa había piano, compraron piano en casa y todo, y a mí me mandaron a música. Y no podía pasar de la segunda lección del método Bayer. Me decía mi mamá, pero ¿por qué no pasas de ahí? Porque era como un puntín. Y yo decía, no puedo. El profesor seguro tampoco me estimuló y mi talento estaba en otro lado. Cuando yo empiezo a hacer danza, ahí me siento en el charco. O sea, ya no hablaba tanto, porque es que en la escuela de Santana, yo me acuerdo que seguramente era tan indisciplinada y la profesora me castigaba con que hiciera trabajos extra. Entonces yo llegaba a mi casa y le decía, mami, necesito hacer una exposición de las coníferas. Ah, muy bien, me decía. Y necesito hacer una exposición. Y mi mamá decía, ¿qué pasa? ¿Por qué le ponen a hacer tantas conferencias? Y como ella daba 4º grado y yo también estaba en 4º grado, en la reunión de profesores se ponen a decir, ¿y cómo
manejar vos a los mal portados y dice, ya con trabajo esta clase. Entonces me castigaron porque... Bueno, entonces tenés esa primera infancia en Santana, en Andrés Bello, ahí, digamos, ahí están tus amigos del alma, digamos, de la escuela, en la época, pero luego pasas directamente al Castella. Al Castella, como yo bailaba, hacía bastoneras y tuve un profesor que me reprimió y como que me golpeó, entonces mi mamá se molestó y dice, bueno, te vamos a sacar de esa escuela, vamos a ver dónde te mandas. Había 3 opciones, el Luis Doble Segreda, La Salle o el Pilar, que eran de monjas. Y por suerte estaba el Castella en la Sabana. Sí. Y mi mamá conocía a Arnoldo Herrera, entonces él me dijo, claro, sí, mamá, tu hija. Porque mi mamá había sido también alumna de Arnoldo Herrera en Señoritas y Arnoldo conoció a mi abuelo, que era músico, y pues claro, venga Marta para acá. Y ahí entré y creo que ahí dejé de hablar, de molestar a los profesores, porque estaba en algo que me encantaba. Y te a empezar a bailar. Y desde ahí, desde 6º grado, yo empecé, ya participé en montajes como Cocorí, que hizo Nico Baker, después... ¿Alguna anécdota de esa época de colegio, de escuela, que te haya de alguna manera marcado? Bueno, fue interesante. Creo que desde segundo año no me gustaba ni la música. O sea, la música a mí me fascina, pero para bailar, no para ejecutar. Entonces, solfeo era una materia obligatoria y muy difícil, pero alguna gente tenía muchos talentos. Entonces, uno el solfeo, pues lo sabía leer, pues de memoria. Y yo me quedé en solfeo. Entonces me dice mi mamá, si usted se queda, solfeo sale en Castella, yo no lo voy a hacer repetir. Y no me fui todas las vacaciones estudiando con mi abuelito. Mi abuelito me decía, ay, pero es que no, anda a ver los chompipes, él tenía chompipes. No, estás como cerrada. Y nunca me dio clase de solfeo, porque cada vez que yo llegaba, seguro yo le hacía una cara así, me decía, no, anda a ver los chanchos, o los chompipes, o los patos, anda a buscar ese huevo. Entonces, cuando llegamos en febrero a hacer la prueba de solfeo, me dice ¿y con quién estudió Maru Jatrín? Con mi papá. Fulano, vení, ya pasó, no le hagas el examen, ya pasó. Y me dice mi mamá, me pellizca y me dice, te salvaste. Y ya de ahí, ya el 3er año uno pasaba a las especialidades. Era solo danza y ballet, y no tenía que hacer solfeo, pero me salvé. O sea, pasaste como ese, como tocando el alambre. El alambre. Bueno, eso habla mucho de la persona de don Arnoldo y de la autoridad de don Arnoldo en el colegio, que de todos modos autoridad que los directores de escuela y de colegio tenían de sus instituciones en aquel momento, ¿verdad? Que lo que decían se hacía. Era santa palabra. Era santa palabra, pero bueno, don Arnoldo ya hemos hablado en otros programas porque hemos tenido un par de personas castellanos sí, que hayan estudiado en Castella y siempre hablan muy bien de don Arnoldo. Y bueno, esta anécdota está bastante muy buena. Está muy buena. Porque pudo haber marcado su destino. Mi destino, hubiera tenido que terminar en el colegio de monjas, doble secreta haciendo, no sé, o en La Salle, o en Los Ángeles, no sé, que eran los más cercanos porque en Santana no había todavía colegio. El colegio de Santana se funda como un año después de que yo iba yo hecho primer año y hasta que estaba en segundo empezó el colegio de Santana, entonces no hubiera podido estar en Santana. ¿Y cómo es esa? Bueno, eso es en la Sabana. ¿En qué época? Un poquito para que los 70, 71, o sea, a mí me tocó en Castella, en la Sabana, después estuvimos un año en la Sabana, en el hangar, porque un calor espantoso, porque ya nos estaban moviendo para el barrial, y me tocó el barrial, y llegar en aquel polvazal, y empezar ahí. Que por cierto aquí estamos muy cerca. Sí, que es muy curioso porque la mayoría de gente que tiene menos de 50 años y que tenemos menos de 40 años de conocer por aquí San José, pensamos que el Castella siempre estuvo en donde está hoy. Sí, y no nos imaginamos que estuvo primero en la Sabana o que tuvo otro. Imagínense que yo venía desde Santana, yo tenía que coger el bus a las casi 5:45, me recogía en la iglesia para poder pasar Escazú, Santa Ana, Escazú, Pavas,
Sabana Sur, Sabana Norte, y venir aquí al barrio, llegamos a las 6:45. Apenas. Y las O sea, que fresas. hoy sería imposible. No, Yo estaba en esa época el puente de la Patina, ¿verdad? Porque bueno, pero estaba el puente de los Salones, que si se recuerdan, era de solo una vía, y se hacían unas presas que llegaban hasta no sé dónde, entonces era bastante, siempre en esa época. Pero, ¿y cómo es que después de esta época, cómo engancha eso con tu formación ya como artista, con tu desarrollo, digamos, en la universidad? Bueno, yo probablemente tenía dos opciones de estudio. Me gustaba mucho la agronomía porque en mi casa, mi abuela materna le encantaban las flores, las plantas, los árboles, y a mí me encantaba la huerta que hacía en mi casa. ¿Y te sigue gustando todavía? Sí, porque tengo las orquídeas ahora y toda la cosa. Pero entonces yo iba a entrar probablemente a la UNA o a la UCR. Cuando hice el examen de admisión, gané de la UNA, creo. Iba a haber una práctica aquí en ambientales o agrarias, era lo que estaba. Y bueno, gané la UCR, entonces me fui a la UCR y empecé a llevar biología general, esto, el otro. La general. Matemática para biólogos, biología general, laboratorio de Pero biología. dentro de las opciones de carrera no pusiste danza. Es que no existe. No existía. No, bueno, existía en la UNA, entonces me decía mi mamá, ¿por qué no vas a la UNA a estudiar? Pero fue porque nosotros en quinto año tuvimos el trabajo de graduación. Entre esas cosas que uno le podía decir a Arnoldo Herrera, nosotros le dijimos, queremos que venga Rogelio López a montarnos, porque él había sido profesor nuestro, luego se vino a la UNA y creó su grupo, etc. Y Arnoldo nos complació, yo no sé por qué, con nosotros era un consentidor absoluto. Y nos trajo a Rogelio. Y entonces el hecho de que estuviera Rogelio López dándonos clases nos invitó a su grupo, que era un grupo independiente que trabajaba en la UCR. Y ahí entonces me quedaba más fácil estar en la UCR con Danzacor, que se llamaba ese grupo. A la vez el don Arnoldo nos había dado a nosotras de ese año, nos contrató, sin ser docente ni nada, apenas con un B no sé cuánto. Y entonces tenía yo medio tiempo en el Castella, haciendo la carrera de agronomía y bailando con Danzacor. O sea, era una vida de 5 de la mañana a 11 de la noche. Cogí el último bus de Santana para llegar. Muy polifacética. Sí, pero mi papá decía, ya es una mujer toda de la calle. Y yo, papi, hago cosas, muchas cosas. Cosas buenas. No estoy en cosas malas. Entonces, ya en el 78, Danzacor, ese grupito que era independiente, que trabajamos en el aula 16 de Bellas Artes, que la gente que pueda acordarse que era la mejor sala que había en Costa Rica para hacer danza. La usaba la escuela de teatro de la UCR. Entonces nos prestaron esa sala y hicimos una temporada muy buena en Bellas Artes, en Teatro Nacional, y había teatro universitario en la UCR, pero no teatro, no danza universitaria. Claro. Entonces se propuso hacer el grupo de danza universitaria, y en ese mismo año aparece un graduado de Historia del Arte. Entonces yo dije, ay, sí, porque yo decía, es que si yo sigo en agronomía me voy a alejar del arte. En cambio, si estudio Historia del Arte, que está en Bellas Artes, que me gusta, y me matriculé y empecé a llevar Historia del Arte, dándole prioridad a la danza, porque estaba 8 horas en danza universitaria, porque ya se hizo el primer grupo en el 78, entonces yo llevaba 3, 4 materias, o sea, fui una eterna estudiante, porque sabía que lo que quería era bailar. Mi mamá me decía, pero andate a la UNA. Además, me vine un año a la UNA, hice el examen de admisión, gané el segundo año, estuve un semestre, tuve notas buenísimas, que después me sirvieron de créditos optativos para la UCR para graduarme, pero yo decía, yo no quiero ser bailarina eternamente. Si yo saco el título de la UNA, voy a ser bailarina, yo quería algo más. Y creo que eso me lleva a lo que ahorita estoy haciendo, que es la investigación de la historia de la danza en Costa Rica, que en determinado momento hace un clic, porque cuando estábamos ya en la carrera y yo seguía bailando danza universitaria, que estudié hasta el 90, llego un día donde el profesor y le digo, ya tengo mi tema de tesis, el JA en Costa Rica. Y me dice, no, usted no va a estudiar ese tema. Se me hace arqueóloga y se va del escenario, no, olvídese ese tema. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, usted tiene que seguir bailando. Yo sí, ya mis compañeros decían, yo voy a estudiar a Miquetti, el otro iba a estudiar no sé qué, y yo decía, mi tema, este era mi tema de graduación para licenciatura. Y él me dice, escriba sobre danza. Y yo, ¿pero cómo voy a escribir de algo que estoy haciendo? Me dice, sí, le toca a usted. Y yo, qué duro, qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo escribir de algo en lo que estás todavía?
Entonces, cuando me graduó de bachillerato, me dan un trabajito en la UNA, en aquellos cursos propedéuticos, Sí, claro. que en ese momento se llamaban introducción al quehacer artístico. Y entonces llegué aquí a la UNA, y entonces yo dije, no, aquí está lo mío otra vez. Sí, es que en esa época habían estos cursos de propedéuticos en cada una de las áreas, ¿no? Y en este caso era como una especie de introductorio, claro. Era Era un curso muy lindo porque era interdisciplinario, y eso es una cosa que yo todavía me encuentro estudiantes que me dicen, profesora, mire que el mejor curso que llevo en mi carrera es el que usted me dio, porque fuimos al Teatro Nacional a hablar con Fabián Dobles, al estudio de Nelson Celedón, íbamos al museo, íbamos al cine, eran muchas horas, pero el estudiante que venía, digamos, de Guanacaste, un muchacho nunca había entrado al Teatro Nacional, ir al museo, era abrirles la mente, ¿verdad?, de todo lo que era eso. Por eso se llamaba Introducción al Quehacer Artístico. Y ya después, como 2 años después, hay un cambio de autoridades en la Escuela de Danza y me proponen ser directora, y de ahí me quedé. Tuve que renunciar a la UCR y yo dije, bueno, ya bailé bastante, tenía bastantes años de estar bailando. Y la Universidad Nacional me acoge. Entonces, pero entonces, espérate para ver. Entonces, vos estudiaste historia del arte, no estudiaste danza. No. Vos sos danzarina porque sos muy buena para bailar. De corazón, sí. Porque sos muy buena para la danza. Esto es muy interesante porque, digamos, posteriormente bueno, ya estaba la Escuela de Danza La Una, después se funda en la Universidad de Costa Rica, y entonces digamos que hay estudiantes de danza, pero resulta que Marta no necesitó estudiar danza para... Es que la danza se vuelve una profesión, y entonces de alguna manera se puede vivir. Éramos un grupo, sí, era la primera compañía ya con un salario muy básico, que nos permitía hacer lo que a uno le gustaba, vivir de eso. Por supuesto que teníamos que tener la docencia por allá y otra cosa, pero sí, fuimos los profesionalizadores de la danza en Costa Rica. Inclusive yo fui a estudiar en unas pasantías que nos hicieron en aquel contexto donde el Fondo Monetario y ayudaban becas para contactar, un poco para compensar todo lo que la Unión Soviética estaba dando de estudios en Rusia y en esos lados. Nos dieron unas becas para ir a estudiar a Estados Unidos, y a mí me ofrecieron quedarme allá, pero yo decía, ¿cómo me voy a quedar en Estados Unidos si me falta una materia para el bachillerato, si tenía una gira para ir a Europa? Eran muchas cosas que la danza me estaba dando, y yo decía, no, prefiero volver a Costa Rica, y algo tengo que hacer en Costa Rica. Pero aquí le voy a meter una zancadilla, Marta. Vamos a ver, resulta que hoy día probablemente Marta no podría ser contratada en la escuela de danza para dar clases de danza, porque no es profesional en danza, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, dentro de algunas... Para un curso de danza no, pero para los cursos que yo doy, sí. Claro. Por eso le voy a meter media zancadilla, pero resulta que toda la experiencia en montajes, en todas estas cosas, digamos que formalmente en un curso de danza no les puede transmitir, lo cual resulta un absoluto desperdicio, así diciéndolo como en español. Y perdón que yo me meta, digamos, y un poco para dejar descansar a Marta en su conversación, sería más o menos como decir que, digamos, que un muy buen jugador de fútbol, ¿verdad?, no puede ser entrenador de fútbol, ¿verdad?, porque le falta el cursito de entrenador. En esa época, por lo menos en la época en la que nosotros entramos a la universidad y estábamos, yo recuerdo, yo siempre lo digo muy curioso, porque un amigo mío, José Rosales, que era director, una vez me invitó a dar un curso. Yo estaba en tercer año de economía, y me invitó a dar un curso en la carrera. Y dice, pero yo voy a dar un curso si estoy apenas en tercero, y dice, pues solo usted lo sabe. Los estudiantes no lo saben. Estamos hablando de una época distinta, ¿no? Sí, sí. Cuando los procesos se profesionalizan, ya Marta es licenciada en Historia del Arte, ¿verdad?, y seguramente después aparecen ya los posgrados, ¿no? Sí, que aparece ya toda una historia diferente. Pero también me imagino que esa formación en el
proceso más de bailar, que es, digamos, como hoy dicen, ¿verdad? Esa competencia, ¿verdad? Que no es tan fácil de enseñar. Yo me imagino que yo siempre, cuando les estoy hablando, ¿qué es una competencia? Imagínense que yo le diera a usted un manual para que aprenda a andar en bicicleta, ¿verdad? Se lo lee completo y no sabe andar en Y bicicleta. mañana la moto en la bicicleta, a ver si aprendió. Y se Claro. lleva un socollón y un empujón y seguramente un raspón. Me imagino que igual la danza, porque es una competencia. Claro, es que la experiencia que uno adquiere en esos procesos, para mí danza universitaria fue mi formación. Es como si yo hubiera tenido 2 títulos. No sé, hubiera sacado el título de toda esa competencia de ir de giras a otros países, hacer extensión, muchísima extensión hacíamos, de conocer todo Costa Rica bailando en los lugares más inéditos para la danza, montando tantos proyectos y tantas cosas. Eso fue una formación maravillosa que no tenía el título para venir a trabajar a la UNA. Pude venir a trabajar a la UNA con el título de Historia del Arte, ¿verdad? Y que necesitaba una historiadora porque el pensum tenía cursos de Historia del Y Arte. empezás a desarrollarte, de repente te toca ser, ¿qué? ¿La segunda, tercera directora de la escuela? La quinta Quinta directora. directora de la escuela, y ya estamos hablando de los años 90. Mi primera dirección fue en el 91 y me reeligieron porque eran 3 años hasta el 97. Claro, en esa época había esa sucesión de años. Que se podía suceder. Se podía, sí. Se Porque podía. eran Pero eran 3 años. 3 años. Y de alguna manera, porque a mí me gustaría que ahora pasáramos a una segunda parte, para que hablemos un poquito del tema, ya más de fondo, digamos, pasando un poquito de Marta, la persona, a Marta el personaje, que hoy nos viene a hablar de danza y de danza en la UNA, ¿verdad? Que es realmente un tema, pues, que seguramente se las trae. Pero yo quisiera que hiciéramos un pequeño, digamos, un pequeño momento para anunciarles que hoy nos estamos tomando un café de la Universidad Nacional, un café producido por la Escuela de Ciencias Agrarias, dado que lo mencionaba Marta, en la finca Santa Lucía, al cual, pues, como siempre, para los que somos buenos cafeteros, nos gusta tomarnos un buen café, les decimos que lo pueden adquirir ahí en la fundación de la Universidad Nacional. Y quiero aprovechar hoy para decirles que está ya disponible el libro Más Democracia para Mejores Mercados. Es un libro que acabo de publicar y habla sobre la economía política de la regulación de los sectores de infraestructura. Hoy en día tenemos de alguna manera algunos problemas para estos sectores y el que quiera adquirirlo, pues nada más se comunica conmigo al correo electrónico lavagrecia@gmail.com y con mucho gusto ahí les mandamos la copia por correo. Así es que hacemos ese pequeño impasse y Solo para hacer la aclaración, Lava de Leiner Alberto Vargas Alfaz, Lava, Grecia, que es de donde dejó el ombligo aquí nuestro amigo, para que quede completamente claro. Muchas gracias. Y aprovecho de decir, Marta, y vos, antes de pasar a ser vos sos liguista, ¿verdad? ¿O sapricista? Mi familia es sapricista, Okay. pero yo soy... Nada. Nada. Bueno, No, pero es culpa de mi papá porque yo siempre le decía, ¿por qué no me lleva al estadio? Y me decía, no, eso son cosas de hombre. Entonces yo le digo, después me decía, ¿y por qué no andamos a fútbol? Le digo, porque usted nunca me llevó. porque son cosas de Sí, hombres. porque él le daba miedo llevarme al estadio. Esa parte para golpear aquí a Bueno, compañera porque... al lado y decirle, lo siento mucho, pasamos a la final. En mi casa debe estar feliz. Como Marta en el examen de, ¿verdad? solfeo. De solfeo, raspando la olla, pero pasamos. Bueno, de hoy en mucho Nos hablamos. hablamos si fue nuestros vecinos heredianos, los campeones, o si fue el Deportivo Saprissa. Felicidades a los sapricistas, yo creo que ganaron en buena lid. El paso a la final. Con susto incorporado y todo. Los liguistas nos queda el consuelo de que hicimos algo que no habíamos hecho en todo el campeonato, que fue ganar 3 partidos seguidos y empatar el Deportivo Saprissa. En realidad distribuimos puntos, repartimos
perdimos puntos con Saprissa, le ganamos todos los puntos al Herediano, perdimos contra el Santos, pero bueno, nos quedamos en el uy, y ya, listo. Vamos a esta segunda parte en la entrevista de hoy de Reflexiones Radio, agradeciéndoles siempre por la sintonía. Por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, recordarles que el audio lo pueden escuchar también en diferido en radiosurquí.com. Le mandamos un saludo a Eric, que nos está de alguna manera el día de hoy, no está con nosotros, pero está conectado con la radio, Radio Surquí. Marta, la carrera de danza y la escuela de danza, digamos, una quijotada de la Universidad Nacional. ¿Cómo evalúas, cómo miras el desarrollo de la danza en la Universidad Nacional? ¿Qué nos puedes contar? Además de que la escuela de danza está en un momento de regocijo, ¿verdad? Recientemente, hace unas semanas, logró la acreditación, una cosa que además es muy especial, ¿verdad? Porque creo que es de las primeras carreras en el área artística que logran esa garantía, ese plus adicional que le da a quien decida estudiar el hecho de que la carrera sea una carrera acreditada. Pero no quiero que nos cuentes un poquito sobre la escuela de danza, ¿no? ¿Cómo nace? Bueno, son sus la escuela de detalles? danza, como vos lo decís, en realidad yo recuerdo un profesor español que traía a sus estudiantes de Estados Unidos aquí y le preguntaba por qué los traía. Él decía, yo vengo a la UNA por dos cosas importantes. Tiene veterinario y tiene danza. Y en realidad yo creo que sí, la escuela de danza en el contexto, podríamos decir que centroamericano, es pionera y seguimos siendo pionera en muchas cosas que tal vez vamos a ir aquí poniendo en el espacio. Cuando se crea la Universidad Nacional, se mira el entorno y se ve que, bueno, recuerden ustedes que la otra universidad más importante, en este caso la UCR, pues no tenía escuela de danza tampoco, pero aquí sí se decide. Hay varias versiones y una de las cuales yo pienso que hay muchas evidencias es que en el 72, cuando estaba todavía la normal superior, desde el Castella se hizo una iniciativa de que se capacitaran muchos profesores que eran artistas, que no tenían esa formación, y se hizo un cursillo o un título que se llamaron profesores de Estado. En ese trabajo, Arnoldo Herrera, como director del Castella, siempre pensó que el Castella podía ser como el preuniversitario y hacer en la Escuela de Artes la UNA para que hiciéramos el entronque. Entonces, Arnoldo Herrera en ese momento trabajó, en ese momento estaba una profesora uruguaya que se llamaba Elsa Vallarino, y ella ayudó a hacer el pensum de la Escuela de Danza. También venía llegando Elena Gutiérrez de Chile, que había estudiado en Moscú y había estado también allá trabajando en danza, entonces la llamaron y ellos hicieron ese plan de estudios, primer plan de estudios, y se abre en el 74 las escuelas de arte. No, nosotros no nacimos en el 73, sino en el 74. En el 74, digamos, empieza como lo que podríamos llamar hoy es el CINEA. Se llamaban secciones. Las secciones de artes estaban dentro de la Escuela de Filosofía y Letras. Entonces, éramos una sección de las escuelas de artes. Entonces, estaba la sección de danza, la sección de teatro, música y artes plásticas. Dentro de filosofía. Dentro de filosofía. El departamento. Ajá, porque esa idea nace en el 85, ya como escuelas de arte. Entonces, en las secciones de danza, obviamente estuvo trabajando muy de cerca en ese momento Arnoldo Herrera, pero algo pasó ahí que de pronto, entonces, el que sigue liderando ese proceso de creación de la escuela de danza es Juan Carreras. Juan Carreras después se constituye en el primer director de las escuelas de artes. Y bueno, ahí se crea la sección de danza que sí la dirige Elena Gutiérrez, y por muchos años, es decir, del 74, imagínense, hasta el 85, fuimos escuelas, secciones. Secciones. Sí, secciones.
que en ese proceso creo que es como 3 años después ya son como departamento y luego pasan a escuela y hasta que entonces dicen, bueno, montémoslas en el centro, probablemente en alguna de estos congresos. Cuando se crea el centro, el CIDE como centro, se crea generales y se crean las escuelas de arte, que íbamos a irradiar, ¿verdad? Así, toda la universidad. Pero bueno, lo importante aquí es que la UNA llega a ser como pionera en esa, y yo lo que lo he llamado que es la culpable o la responsable de la democratización de la danza, porque recordemos que la danza en Costa Rica y probablemente en todos los países del mundo y de Centroamérica Latina, la danza y el ballet siempre ha sido una actividad de élite. Entonces, porque aquí, las últimas investigaciones que he hecho yo sobre teatro nacional, la danza, el ballet estaba en la meseta central y casi que en San José, y eran las niñas de ciertas condiciones sociales las que podían desarrollar ese arte. Digo niñas porque había casi nunca hombres. Sí hubo 3 o 4 personas ahí que después fueron heroicos, muchachos heroicos que sus papás los pusieron porque tenían otra visión, pero en general el costarricense veía que la danza era solo para mujeres. Entonces, el hecho de que haya abierto una escuela de danza en la Universidad Nacional permitió que algunos jóvenes que ya en los 60, en las finales del 68, cuando viene Mireya Barbosa, que empieza a crear un movimiento de danza, está el Castella, que ya algunos jóvenes van saliendo y dicen, yo estudié aquí, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en ese momento, muy bien pensado, se dijo, bueno, abrir una escuela de danza, ya que no hay otros lados. Y después de esto, entonces, ya, por ejemplo, al ya abrir la escuela de danza, se empieza a ver como una profesión. Entonces ya un muchacho, por más que siempre su familia le van a decir no se dedique a eso, pues va a decir, mira, yo voy a tener un título, ¿verdad? Ahora, es interesante cómo esta escuela, por ejemplo, las primeras lecciones las recibieron en San José, en el estudio de Elena Gutiérrez, que era ya diagonal a Monumental. ¿Se acuerdan que Monumental estaba en un alto? Pues en el otro alto estaba la escuela de danza. Ahí trabajó en ese estudio que Elena Gutiérrez le compró a Jimena Lazansky. Después, como 6 meses después, se vinieron al Matadero, donde pusieron artes plásticas y danza en el Matadero de Santo Domingo. Reacomodaron ahí un poquito, pero era insuficiente. Estamos hablando de las épocas en que la universidad raspaba por todo lado las uñas y bueno. Después esa escuela se fue a un convento allá en Guadalupe, frente a la clínica. Después, no, la católica, la católica clínica de Guadalupe. Ahí estuvieron 3 años porque unos dominicos o no sé qué curas prestaron y nos prestaron a la escuela 3 salones maravillosos que se botaron paredes y ahí podían bailar. Después de ahí se vinieron a una casita por la iglesia del Carmen. Después de la iglesia del Carmen pasaron a los bomberos, que es donde es hoy la biblioteca de Heredia, que ya estábamos más cerca del campus. Ahí acondicionaron una casa, la casita de los bomberos, que ya seguro los bomberos se fueron a otro lado. Ya ahí había 3 salones, se hizo un encuentro centroamericano, el primer encuentro centroamericano. Y de ahí, de los bomberos, pasamos hasta el 84 a San Pablo, campus donde estamos ahora, que fue el edificio que hicieron con el último BCY con el préstamo del BID, que sí, que estaba lo recuerdo muy bien porque Villalobos, 2 de esos eran de eso. Correcto. Y después hubo que cambiarlos. Bueno, entonces hasta ahí llegamos al campus y bueno, ya hoy esperamos que el año entrante, bueno, este año podamos inaugurar también el nuevo edificio que nos va a complementar las salas. Celebrando los 45 años. Los 45 años que vamos a cumplir el año entrante. Entonces, en determinado momento la escuela de danza sigue siendo, digamos, el lugar donde va a haber mejores condiciones, porque tenemos siempre 4 salones, uno para cada nivel. Llegamos a tener en el campus de San Pablo, los mejores también espacios de instituciones públicas, porque ni siquiera el Ministerio de Cultura los tenía mejor, ni siquiera la UCR. Y bueno, después hablando ya a nivel académico, la Escuela de Danza se preocupa por abrir los proyectos de extensión, que empieza en Margarita en el 79. De eso queremos hablar un poquito, pero
Cuéntenos un poquito, vamos a ver, 45 años de danza en la UNA, o 44, porque estamos hablando de un año después. 44 años de danza. ¿Cómo impactó ese proceso en, digamos, en los grupos de danza que ha permeado, antes de hablar, digamos, de los proyectos de extensión, porque yo me imagino que ya tienen profesionales que tienen 35, 40 años de estar jubilados, en la vida. Yo retomaría un término que inclusive antes de que lo mencionara Marta, yo lo iba a mencionar. ¿Será que la UNA, con la Escuela de Danza, vino a democratizar la danza en Costa Rica? Y ya Marta nos lo dijo. Ahora, ¿cómo es este proceso de democratización? No solo de que los estudiantes, que muchachos de cualquier parte de Costa Rica pudieran acceder a una carrera profesional estudiando en una universidad con excelentes docentes, dicho sea de paso. Pero en términos generales, para el público como yo, como vos, como cualquier otro, ¿cómo vino a revolucionar eso la Universidad Nacional? Bueno, yo pienso que lo hizo de la manera en que ahora, hoy, 44 años después, viene un egresado nuestro que vive en España, que está haciendo un festival que se llama Ari Jiménez, que de paso va a estrenar el próximo viernes una obra que se llama Bucaracá, el anuncio. Entonces, este muchacho me dice, Marta, mira qué interesante, dice, este proyecto que tiene, que se llama Solo Dos en Danza, que va por todo el país, me dice, en todos los lugares, en todos los centros culturales que he llegado, me encuentro con la bella sorpresa de que hay un graduado de la Escuela de Danza. En Jacó, en Limón, en San Carlos, en Mijagua, en Pérez Celedón, en todo lado hay un graduado que está trabajando. Y en Cuscal probablemente tenemos egresados, graduados de la Escuela de Danza que están en diferentes niveles, porque cada cantón es distinto el desarrollo que hay, no es lo mismo estar en... Sí, y me imagino, perdón que te interrumpa, pero me imagino que en danza, como en otras carreras, en economía, en veterinaria, en la hora se ocupa de que la persona tenga, digamos, las competencias mínimas para entrar, pero el resto lo resuelve la UNA. Es decir, la UNA resuelve tener una beca disponible si el estudiante tiene problemas socioeconómicos, hay todo un proceso de inducción a la educación y hay un seguimiento que tú que viviste en la Universidad de Costa Rica y ahora vives en la UNA, un chino especial, ¿no? Sí, sí. El estudiante de la UNA tiene esa... Nosotros, bueno, yo que estuve en el Consejo Universitario, recuerdo que muchas veces discutimos que qué queríamos, estudiantes que duraran 18 años en una carrera cual que aceptábamos y teníamos que acompañar, no chinear. Sí. Bueno, eso es sí. una forma No, porque todos son chineados, en la escuela así son, pero en realidad... a mí también me tocó como directora, por ejemplo, enfrentarme en la primera aquella reforma académica que hicieron, que decían, danza, tienes 5 estudiantes el primer año y 6 y yo le decía a Jorge, me acuerdo, Jorge Morales, yo le decía, Jorge, es mejor, ¿para qué necesitamos 25 graduados en coreografía? Yo prefiero sacar 2 muy buenos, que vayan a ganar premios, que vayan a ser buenos coreógrafos, que se vayan del país y que impacten, a tener 25 mal graduados. Entonces, eso, en realidad, yo creo que las administraciones de la universidad lo han entendido y nos han hecho, digamos, nos han chineado en ese sentido, de tener esa consideración. Pero a la vez nosotros, con el compromiso que ha tenido la escuela, es sí, que a través de las becas, porque yo diría que ahorita en la escuela de danza casi que, podemos decir que el 90% de la gente tiene beca. Claro. Ya sea que está en un programa en danza joven, trabajando como asistente en el programa Margarita Esquivel, o que está como horas asistente de alguno de los proyectos de investigación. Entonces, ahí, inclusive, en este proceso de acreditación nos han dicho de que somos muy bien reconocidos porque nuestros estudiantes se logran graduar, al menos en lo que establece el plan de estudios, un gran porcentaje, tal vez el 80%, porque entrar a danza es como entrar casi que a esa cosa de concentración absoluta. Que es de 8 de la mañana casi a 9 de la noche, porque tienen que ensayar, montar, bailar, estar ahí, hacer de todo. O sea, ahí uno ve a los estudiantes de danza. Los sábados, los domingos están ensayando. Allá afuera, ahí almuerzan, ahí algunas veces cenan.
Es decir, es una interacción. Bueno, nosotros por mes tenemos que asignar los préstamos de estudios para los montajes de ellos y hay solicitudes hasta sábados 8 de la noche, domingos 7 de la noche y empiezan a las 8 de la mañana. Es decir, los estudiantes están deseosos de tener un estudio porque tienen que montar para esto, para el otro, para bailar, para ensayar. Sí, hay que reconocer que los estudiantes de danza, nosotros estamos en este campus, en el campus Benjamín Núñez, desde donde estamos transmitiendo, que está el circo. Cuando vamos al campus Omar Dengo y nos toca ir a dar la vuelta allá por el CIDEA, vemos, yo tendría que decir que los estudiantes de danza son muy intensos, ¿cierto? Sí, son muy intensos, son muy apasionados, tienen una gran pasión. De tiempo completo y más. Son de tiempo completo, pero es que los de veterinaria son de tiempo completo y los de economía son de tiempo completo, pero digamos que uno dice, bueno, uy, el curso de Jotas, qué pereza. Pero yo creo que los muchachos... Más ratones de biblioteca. Los muchachos de danza, yo con alguna frecuencia voy a los montajes de fines de semana en el Atahualpa del Kiopo. Y es interesantísimo ver desde el que está en la boletería hasta los que están en tramoya o los que están en las luces o cosas por el estilo, y es una pasión interesantísima. Ahora, viendo eso, vamos a ver, ¿es parte del proceso de selección o es que lo van logrando en el camino o cómo es que hacen? Porque no sé si yo estoy más bien hiperbolizando esa pasión que yo veo ahí. Yo lo que pienso es que la escuela de danza, yo podría decir que el 100% de los profesores estamos integrados, estamos, no quiero usar esa palabra, no sé, como amando el proyecto, es decir, se ha tratado de crear un buen ambiente de trabajo, que cada uno llegue y se entregue, entonces ellos no les queda más que copiar a los profesores, porque si usted ve una profesora que va a ensayar los domingos, que le diga, no sé, que tiene que ser el domingo, no es nada raro. Y si la profesora pide de 5 a 8 de la noche porque tiene que montar algo, el estudiante no le queda más que saber que eso es parte de eso. Y si nos ve a nosotros en esto, es decir, yo creo que el otro día me decía el asistente, tengo que tomar una foto, me dice, porque yo creo que en pocas escuelas están siempre ustedes discutiendo con tanta pasión y esto y el otro y aquí. Y yo creo que eso los estudiantes lo reciben, ¿verdad? Hay una entrega de parte de los académicos. Sobre todo yo pienso porque la danza es algo muy importante, es que en violín usted puede llevar el violín, lo afina, se le rompe una cuerda, la compra un violín mejor y ahí va, pero usted en danza está con el cuerpo, es su cuerpo, es usted, entonces tenemos a veces que chinearlos porque si se deprimen, porque si esto, porque las condiciones... Tienen alguna lesión. También, entonces hay que cuidarse, si vienen de zonas muy lejanas, hay que acompañarlos a ellos en la adaptación de un cambio, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta que muchachos que vienen, qué sé yo, de Bijagua, ahora son bailarines maravillosos, que usted dice, y esos muchachos no empezaron haciendo desde el kinder, haciendo no tuvieron, entonces de pronto te das cuenta que hay un talento tan grande en Costa Rica, que la gente que decide, hay que acompañarle y darle todo, y de pronto lo vemos florecer así, de una manera tan impresionante. Es que esa era otra pregunta que yo tenía para hacerte, junto con esto de la pasión, es que, vamos a ver, en la meseta central hay escuelas de ballet, y mi sobrinita desde los 5 años va y después montan una cosa en el Melico Salazar y todos los papás van y pagan una plata por ¿verdad? Pero es que en las zonas rurales lo más que se hace es bailar típico, ¿sí? Música folclórica y los bailes típicos de los actos cívicos y ya está. Pero entonces cuando yo te decía, si esta parte de la pasión y la otra, digamos, ¿cómo es el proceso de selección para que un muchacho de Bijagua, uno que viene de la Suiza de Turrialba o que viene de cualquier lugar de estos donde el contacto con la danza no ha sido más que apreciarlo y enamorarse de eso, viéndolo por televisión, llega a los 18 años, tal vez sin una educación formal, y en cuestión de 4 o 5 años, como decís vos, florece. Sí. ¿Cómo lo logran? Bueno, es algo bastante interesante porque yo, cuando doy mi clase, cuando los tengo en primer y segundo año, que les doy historia del arte, después les doy historia de la danza, después les doy investigación, lo primero que les digo, díganme de dónde vienen ustedes.
entonces ya está la Colita, Desamparado, Agua, Cañas, de todos lados. Entonces a mí eso me apasiona, ¿verdad? Digo yo, qué maravilla, es decir, estamos siendo la universidad necesaria, que llega a todos los sectores, y muchas veces nosotros hemos dicho que a nosotros nos llegan los estudiantes casi que analfabetos, porque usted para ir a la universidad ha hecho un examen de admisión, sabe matemáticas, lee, escribe, más o menos redacta, no sé cuánto, pero a veces nos llegan muchachos que no saben el abecedario de la danza, pero usted los ve en una audición, en el examen que hacemos, y usted le ve ese talento, ese potencial. Por lo menos sabe bien bailar salsa y merengue, ¿cómo es la cosa? Sí, bueno, usted ve la condición física, si se les hace una entrevista, se les ve esa, y el entusiasmo. Y el entusiasmo, y póngale, eso sí, a trabajar y trabajar y trabajar, y esos son los que logran. Ahora sí yo quería que pasáramos un poquito a los proyectos de extensión, porque son una maravilla, digamos. Hablar de la extensión. Y de la investigación. Y de la investigación, pero en particular de la extensión. Háblenos de Margarita Esquivel, del programa Margarita Esquivel, porque además le puede interesar hasta muchos padres que están oyéndonos, que tienen hijos o nietos o nietas pequeños y podrían formar parte de este programa. Claro, Margarita Esquivel se creó, como les decía al inicio, en el 79, por esa necesidad de querer compartir con la familia. Teníamos que, para que un papá entienda, como el mío, que uno está todo el día en la calle bailando y todo, tenés también que decirle al papá, mire, usted tiene que llevar a su hijo porque es una educación la que usted le está dando, una educación corporal, porque hay que educar la mente y el cuerpo. Entonces, muchos niños a veces con sus clases de ballet pueden hasta prevenir situaciones físicas, ¿verdad? Que a veces uno nace yo nací con los pies casi planos y por hacer danzas se me hizo el arco, es decir, hay estimulación corporal. La danza sirve para eso, para muchas cosas. Y también nos interesa crear un público. Entonces, si vos si llevas a un niño que quiere hacer danza, o a la abuelita, que está con más tiempo, o el papá los sábados, entonces vas creando como un fenómeno de apoyo familiar. Claro, de torno. Claro, y que entonces ya comprende cuando un muchacho quiere decir, yo quiero estudiar danza, y dice, claro, porque sabe qué es eso. En el programa Margarita Esquivel, que en estos años ha sufrido muchas transformaciones, en este momento lo que hemos tratado de compaginar es que haya el componente de educación no formal y también de ir preparando al estudiante para que pueda hacer la prueba de ingreso, ¿verdad? De esas personas, nosotros tenemos el curso también que se llama de precarrera. Entonces ahí se les van poniendo profesores ya de la carrera que vienen y los van preparando para esa audición. Entonces hay muchachos que desde los 15 años ya les va gustando, entonces vienen en la tarde-noche a llevar 3 o 4 veces por semana a la clase. Ahora, pero si a mí me interesara que algún sobrino mío se incorpore al programa, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? ¿A quién hay que buscar? Bueno, llamar a la escuela y ahí los trasladamos inmediatamente al Margarita Esquivel y ahí hay muchas opciones porque hay cursos durante la semana y también los sábados donde se trabaja desde la estimulación temprana con los niños, hay clases para que también los papás pueden trabajar con los niños chiquitos, también se están dando clases para profesionales, para adultos, para que el papá no esté sentado ahí o la mamá también se está ofreciendo un curso mientras el niño está con otro instructor. Entonces hay una oferta muy variada. Digamos, si alguien se interesara, también, ¿dónde podría ubicarnos para que de una vez le des? Bueno, pueden llamar a la escuela al 2277-3393, es muy fácil, o 2277-3394, y ahí nosotros les damos la información del programa. Hay clases de lunes a jueves y sábados. Los viernes no hay clases para que puedan también trabajar los sábados, ¿verdad? Hay una oferta también esa oferta le permite también ser el laboratorio de docencia de los estudiantes que tienen esa vocación, que les gusta, porque nos hemos dado cuenta que todos los muchachos para sobrevivir tienen que dar clases. Sí. Entonces, bueno, dicen, ¿cómo voy a dar clases? ¿Qué enseño? Entonces, en el Margarita también nosotros tratamos de ir formando a esos asistentes. Poco de sí,
y de enseñarles metodología, revisarles las clases, mire, esa clase está bien, o métale más elementos didácticos, póngale un poquito más de aspecto lúdico, o mejore la música, no ponga una música tan comercial, etcétera. Es decir, hay acompañamiento de los profesores para eso. Tenemos un comentario de colega de la universidad que nos está viendo directamente por Facebook Live, Willy Castro, que lo hemos tenido aquí además hablando de sus temas, y le saludamos. Y Willy pregunta, digamos, ¿cómo valora usted el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías de información en la formación, digamos, y en el desarrollo de la carrera? Me imagino que, como todo, las tecnologías de información han irrumpido, digamos, en el tema, ya los muchachos se graban, se pueden mirar. No sé, ¿cómo valorarse ese tema? Y aprovechando, le mandamos un saludo a Willy. Saludos a Willy, sí. Sí, un abrazo, porque es gusto oír. Pero bueno, en el caso nuestro, yo los he aplicado en la investigación, bueno, mucho tiempo, mientras existió el ICAT, que lastimosamente se cierra, es un proyecto pionero. Lo usé mucho en la investigación para respaldo, formatos, ¿verdad? Nosotros trabajamos haciendo primera vez en América Latina un CD-ROM en los 2000, después empezamos a aplicar la tecnología, todo ese proceso de manejo de los videos, sistematización, pero ahora la tecnología está en el aula. El estudiante llega con la computadora, además yo tengo que decirles, saquen el teléfono, por favor, para evitar que hagan, bueno, muy bien, busque tal cosa, métase ahí, los textos míos están en la editorial E1, bájelos, no tienen que comprar el libro. Entonces hay que incorporar la tecnología, es decir, y los estudiantes sí son los que ponen el equipo, trabajamos con mucha tecnología, por lo menos en el curso mío y en los otros cursos de gestión, también en la escuela de danza damos un curso que se llama edición del sonido, entonces ellos tienen que preparar su banda sonora para el trabajo de grabación, entonces sí está incorporado. Sí, eso te iba a decir, que en los montajes ellos tienen que aprender. Hay mucho de tecnologías de información y cosas por el estilo, el uso de software especializado. Manejo de luces, videos que hacen ellos mismos, que ahora hasta con un celular uno puede hacer una edición, ¿verdad? Grabar imágenes. Claro, eso es un todo cambio. Háblanos un poquito, yo sé que ya estamos llegando casi, se nos ha ido rapidísimo esta hora del programa, pero háblanos un poquito de la investigación y del quehacer de Marta, ahora mucho más madura, en una tercera dirección de la escuela. Sí, en una segunda época, de cuantas direcciones atrás. Bueno, a mí, como les conté al principio, la vida te va poniendo las cosas y te va armando, ¿verdad? Yo estudié Historia del Arte y cuando llego a dar el curso aquí en la universidad, como yo siempre era una rata de biblioteca, yo vivía en la UCR o en cualquier universidad, en las bibliotecas. A mí me pasó que cuando estuve en la universidad, en George Washington University, en un curso de ballet, le dije a la profesora, ¿me puede dejar ir a la biblioteca? Es que a mí me encanta ir a ver qué hay. Y, sí, claro, me dice, me dan el pase, y digo yo, ¿dónde están los libros de danza? Porque en Costa Rica no había muchos libros de danza. Y cuando yo llego a esa biblioteca y veo, era como este edificio solo de danza. Y yo me quedé así, me entró una depresión, una alegría y todo, y bueno, ya lo superé, me vine, y seguí bailando, porque ni siquiera era profesora de la universidad. Cuando vengo a estudiar, a dar clase en la UNA, voy a la biblioteca, le digo al señor, mire, ¿dónde está la parte de danza? Y me dice el señor, ay muchacha, porque yo era muy joven todavía, vieras qué vergüenza, pero es que solo hay un libro de danza y está en alemán. Y yo dije, ¿cómo voy a dar un curso de historia de la danza en Costa Rica y todo? Estamos hablando de la época donde no había internet. Nada, que había que comprar el libro en la librería tal, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo voy a dar un curso de historia de la danza si yo no he escrito nada? Entonces tenía que contar las cosas y conseguí un libro traído de España y no sé cuánto. Y de pronto yo digo, no, hay que hacer algo. Entonces en el 73 yo empecé a decirle a las muchachas, hagamos algo bonito en mi curso, porque yo no quiero un trabajo que lo voto, sino que algo que nos sirva. Empezamos a escribir sobre las pioneras como Elena, Mireya, el Festival de Coreógrafos, y ya ahí, cuando yo salí de la dirección, formulamos el primer proyecto de investigación, que se llamó Danza Escénica en Costa Rica,
y que empezamos a hacer de varias cosas, trabajo con tecnología como hicimos con el CD-ROM, después deriva el proyecto que se llama Rescate del Patrimonio Coreográfico, que usamos mucho de tecnología para rescatar los videos analógicos. Claro. Y bueno, después en la escuela de danza había otros proyectos, como aquí Elena Gutiérrez, cuando ella sistematiza su proceso de composición. Ahorita Vicky está haciendo, una compañera, Vicky Cortés, sobre la improvisación. Y a todas ellas estoy seguro que nos van a ver o nos estarán viendo y les mandamos un saludo. Sí, es decir, ya se creó la conciencia de la escuela de danza de que había que investigar. Porque antes era, no, solo Marta, que Marta escriba, que Marta haga, que Marta aquí. Pero yo les decía, yo no puedo con todo. Si yo tuviera un equipo de investigadores, perfecto, porque tenemos 16 temas que investigar, pero cuando era solo medio tiempo, había que ser de tripas chorizo, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a un instituto como el INBA en México, que ves y hay 25 investigadores, y cuando me decían, venían a Alicante, decían, ay, ¿y este es tu equipo? Y yo, sí, este es usted, la secretaria, la asistente y la compu ya. Me decía, ¿pero cómo hace usted? Yo le digo, no sé, bro, como que hace de todo un poco. Pero yo creo que ahora también ya la gente conforme va creciendo se va dando cuenta que tiene algo más que decir, que dar las clases. Y yo creo que esa madurez pues ha llegado a la escuela de danza y viene también en el contexto de la acreditación que tuvimos, que también nos señala un poco muchísimas fortalezas, pero que también tenemos retos que es superar, que es que ojalá toda la gente pueda tener proyectos de investigación. Tal vez ustedes en estas áreas donde estoy en un instituto de investigación, que es el CIRBE, pueden decir, pero ¿por qué no investigan en danza? Yo se los pongo al revés. Mire, yo soy la privilegiada de haber tenido toda mi vida académica medio tiempo. Ahora el reto mío como directora es ver cómo le doy a todos mis 20 profesores un cuarto de tiempo. Es decir, si yo llego a un reto, ¿cuánto sale eso? Como 10 tiempos, ¿verdad? Sí. ¿Quién nos va a dar 10 tiempos? No le digas al selector de aceite con la pantalla. No, me volví a ver como diciendo, yo le digo un tiempito para ahí. Entonces, sí, ese es el gran reto que tiene ahora la escuela de danza, poder permitirle que todos los académicos, tenemos un montón de bancos de datos y temas, cosas que hay que hacer, poder tener las condiciones ideales para que la investigación sea tan buena como es la parte de formación. Háblanos de un poquito de lo que está ahorita. Ahora seguramente hemos picado a muchos de los que nos están escuchando con el tema de la danza y seguramente quisieran saber qué está pasando en este momento. ¿Tenemos alguna obra, alguna cosa pendiente que vamos a anunciar? Sí, porque estamos ya llegando. Y por favor que guarden el fin de semana. Vamos a estar en el Teatro de la Danza con una obra que se llama Bucaracá, de un graduado nuestro que vive en España, Eric Jiménez, que vino a trabajar con nosotros por primera vez con la compañía de Cámara Danza 1 de Bucaracá se llama. ¿Y está en el Teatro de la Danza, viernes, sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. ¿Teatro de la Danza dónde está? Está en el Ministerio de Cultura, cerca del Parque Nacional, por ahí donde están todos el y se consiguen las entradas ahí. En boletería ya tenemos preventa con descuento, pero si no en la boletería... Que dicho sea de paso, para los que no conocen el CENAC, pueden ir a apreciar un bonito espectáculo y pueden ir a conocer unas instalaciones muy interesantes de lo que fue en algún momento la Fábrica Nacional de Licores. Que por dicho salió de ahí. Se lo llevaron para Grecia, pero que es un espacio muy interesante también para los que no conocen, pueden ir a darse una vuelta por ahí y de una vez aprecian y está muy bonito, esa zona de la ciudad de San José se ha venido mejorando alrededor y por supuesto ahora con la presencia del nuevo edificio de la Asamblea, que seguramente va a estar por ahí. Los invitamos a que el fin de semana no solo hablemos de danza, sino que vayan a Bucaracá, a ver danza, una danza compañía de Cámara Danza 1. Se nos ha ido la hora prácticamente volando y de verdad que ha sido un gusto, Marta, tenerte con nosotros en Reflexiones Radio, en este programa, que pues la idea, como decía Juan, era que nos contaras un poquito sobre la escuela, pero también conocer a Marta la persona, y yo creo que ha sido todo un éxito, Juan José. No, yo agradecerte, Marta, por tu presencia acá.
Para los que no saben o no conocen cómo es la situación del campus Benjamín Núñez con respecto al campus Omar Deco, a veces cruzar el Pirro se pone un poquito complicado. Entonces yo agradecerte, Marta, por tomarte tu tiempo de felicitarte por tu gestión como directora de nuevo. Yo sé que el proceso de acreditación viene de hace tiempo, ¿verdad? Pero la escuela de veterinaria, que ya va por la tercera acreditación, requiere mucho tiempo, mucho compromiso. Definitivamente dirigir un proceso de acreditación requiere de muchísimo liderazgo. Y felicitarte a vos como directora y felicitarlos a toda la escuela de danza, porque yo creo que es un paso más hacia la calidad de algo que se viene haciendo desde hace ya 44 años, y desde ya me imagino que estarán preparando un 45 aniversario con todas las luces y con montajes especiales para ese año. Entonces, agradecerte por venir, agradecerles a ustedes que nos acompañaron durante esta hora y invitarlos para que nos veamos de hoy en 8, como siempre, a las 3 de la tarde del lunes, con un programa muy especial. Vamos a tener a Roxana Morales, la investigadora de la Escuela de Economía, que nos va a hablar de cómo le deja la economía el gobierno de Luis Guillermo Solís al gobierno del nuevo gobierno de Carlos Alvarado. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo quedaron las cosas y cuáles son las áreas en las que deberá poner atención el nuevo gobierno, más en las ciencias sociales, y por supuesto con Roxana Morales de hoy en 8 aquí en Reflexiones. Yo agradecerles la invitación y cuando quieran, aquí estaremos. Perfecto, muchísimas gracias, Marta. Hasta luego, que estén muy bien. Pues qué bien, Marta.